Antes de contarte esta historia, quiero pedirte una cosa. Si alguna vez sentiste que diste todo de ti y aún así te trataron como si no valieras nada, entonces suscríbete al canal y dime una cosa. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí abajo. Me gusta saber hasta dónde están llegando estas palabras. ¿Alguna vez has sentido el peso del desprecio, incluso después de una vida entera de sacrificios? Esa sensación de que todo lo que construiste, cada gota de sudor, cada noche sin dormir, de repente, ¿no valía absolutamente nada? Conozco bien ese sentimiento. Duele, duele en el alma. Un tipo de dolor que no se cura con medicina, pero que te fuerza a tomar una decisión, hundirte o levantarte. Mi nombre es Eliseo, tengo 73 años, y esta es la historia de cómo un día me hicieron sentir como si no valiera nada, pero también de cómo decidí no quedarme callado. Fui albañil toda mi vida, ¿sabes? De esos que conocen cada tipo de cemento solo por el olor, que suben al tejado con el sol quemándoles la espalda y que nunca tuvieron vergüenza de trabajar duro. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de un día que me marcó para siempre. Un día en que la vida me dio un golpe tan duro que pensé que no lo aguantaría. Pero, para mi sorpresa, fue en ese mismo día que encontré la fuerza para levantarme y mostrar que, incluso a los 73 años, la dignidad es algo que nadie me puede quitar. Crié a mi único hijo, Adrián, prácticamente solo, desde que su madre nos dejó cuando él tenía unos 7 años. Trabajé de sol a sol, incluso de vigilante por la noche, todo para que a él no le faltara nada. Y hoy, después de todo, él me metió en un cuartito sin ventana al fondo de la casa, que irónicamente ayudé a construir con estas mismas manos. Entonces, escucha esta historia hasta el final y compártela con quien necesita oír esto. Y luego dime, ¿qué parte tocó de verdad tu corazón y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque lo que yo viví, quizás tú también ya lo sentiste en carne propia. El cuartito. Ah, aquel cuartito. Era un retrato fiel del desprecio que me rodeaba. La humedad se pegaba a las paredes, un olor persistente a mojo impregnaba el aire, haciendo de cada respiración un recordatorio de lo indeseado que era en aquel lugar. La cama, vieja y crujiente con cada movimiento, apenas ofrecía consuelo, y el ventilador, roto, era un cruel símbolo del alivio que se me negaba. En la esquina, un lavabo atascado completaba el escenario de abandono. Mi hijo, Adrián, a quien un día cargué en mis hombros y a quien dediqué mi vida, solo me extendió la llave, casi arrojándola a mi mano, sin siquiera una mirada a los ojos. Si vas a salir, avisa. No quiero sustos con los vecinos y punto. Aquellas palabras, secas y desprovistas de cualquier cariño, fueron como puñaladas. No hubo un si necesitas algo, dime, ni un siéntete como en casa. No, allí ya no era mi hogar. Era solo un rincón para esconder a un viejo, un refugio forzado. En aquella primera noche, intenté, juro que intenté, convencerme de que todo era temporal, que Adrián estaba solo estresado con el trabajo y las deudas, o quizás con la influencia de su esposa, Vanessa, quien siempre me miraba con un desdén que me hacía sentir como un intruso. Pero el amanecer, con su luz despiadada, deshizo todas mis ilusiones. Cuando mis ojos encontraron la bandeja de pan y café, que antes reposaba al lado de la cama, ahora tirada en el suelo frío, entendí. El mensaje era cristalino, innegable. Ya no era bienvenido. No me querían más cerca. Mi nuera, Vanessa, ni siquiera se molestaba en disimular su desprecio. Me miraba con la misma aversión con la que se mira algo que estorba en medio de la sala, una molestia que necesitaba ser removida. Un estorbo. Ella nunca me quiso. Decía que yo era muy pobretón, muy del pueblo, como si mis orígenes humildes fueran algo vergonzoso. Y lo más irónico es que fui yo, con mis manos callosas y mi pensión sudada de una vida entera de trabajo, quien les dio la mitad del dinero para el enganche de aquella casa cuando se casaron. Incluso con esa tristeza corroyendo mi alma, me callaba, porque siempre fui de observar antes de actuar, de no hacer escándalo ni gritar. Pero no te equivoques. No era tonto. Empecé a notar los cambios sutiles, pero crueles. Me cortaron el acceso a Internet, quitaron la televisión del cuartito, incluso la alfombra donde solía recostarme para estirar la espalda, desapareció. Cuando pregunté, Vanessa,
con su voz cargada de veneno, respondió: «La casa es nuestra, papá. No se pueden tener cosas tiradas por ahí». Y lo que más dolía era ver a Adrián, mi propio hijo, solo asentir con la cabeza, a veces incluso reírse de sus indirectas. Esto, ah, esto dolía más que cualquier palabra. Continué viviendo en la penumbra de aquel cuarto, tragando cada humillación, pero mis oídos, agudizados por el dolor, captaron algo que me destrozó por dentro. Un día, escuché a Adrián hablando por teléfono, la voz baja, pero lo suficientemente clara como para atravesar la pared delgada que nos separaba. «Ya no aguanto, compadre. Mi viejo solo estorba, se mete en todo, quiere enseñarme todo. Cuanto más escondido esté, mejor». Aquellas palabras, venidas de mi propio hijo, fueron como un puñetazo en el estómago, un balde de agua fría que apagó la última llama de esperanza que aún guardaba. Fue en ese exacto momento, mientras estaba allí, al otro lado de la pared, escuchando cada sílaba, que algo dentro de mí se rompió, irremediablemente. Pero, en vez de hundirme en la desesperación, una frialdad invadió mi mente, una claridad que hacía mucho me faltaba. Fue entonces cuando empecé a pensar con la cabeza fría, a juntar las piezas del rompecabezas de mi vida. A pesar de todo, aún tenía mis documentos, mi acceso a mi cuenta bancaria y, lo más importante, mi nombre aún estaba en las escrituras de aquella casa. Sí, porque cuando ayudé a pagarla, me aseguré de que quedara así. Adrián ya ni se acordaba, pero yo nunca lo olvidé. No actuaríamos con la cabeza caliente. Soy un hombre de planear, de respirar hondo y actuar en el momento justo. Mientras tanto, actuaba como si todo estuviera bien. Cuidaba el jardín, barría el patio, lavaba mi ropa a mano y la tendía en un tendedero improvisado. Los vecinos pensaban que yo era el vigilante. Algunos incluso me preguntaban si trabajaba allí. Sonreía y decía que sí. Era más fácil que explicar la verdad. Pero la verdad no se esconde para siempre. Y un día llegó, el día del giro, el día en que la verdad se reveló en toda su crudeza. Llegó de forma casi trivial, un domingo soleado. Vanessa, con su habitual ostentación, organizó un almuerzo familiar, un evento para el cual yo, evidentemente, no fui invitado. O mejor dicho, me avisaron que sería mejor no aparecer, una forma sutil, pero no menos cruel, de excluirme. Me quedé en mi pequeño y sofocante cuartito, escuchando las risas que venían de la sala, la música festiva que se mezclaba con el tintineo de los brindis, mientras una sensación de aislamiento me apretaba el pecho. Aguantaba cada sonido, cada señal de alegría ajena, hasta que una frase, pronunciada en voz alta y clara por Vanessa, me hizo levantar del lecho con el pecho en llamas. «Aquí solo queremos gente útil». Y para empeorar, mi suegro, pobrecito, aún completó, con una risa que me pareció un escarnio: «Pobre, ya parece pieza de museo». Aquellas palabras resonaron en mi mente, alimentando una rabia silenciosa, pero poderosa. Respiré hondo, busqué mi reflejo en el espejito sucio colgado detrás de la puerta, y encarando mis propios ojos llorosos, me dije: «Ya basta». En ese mismo día, con una calma sorprendente, comencé a mover mis piezas, no con gritos ni espectáculos, sino con la quietud de quien busca la justicia. Y te digo algo, el día que Adrián supo lo que hice, su rostro palideció como el papel. ¿Y yo? Yo solo lo miré con la misma serenidad con que un viejo albañil observa una pared torcida antes de derribarla y empezar de cero, porque hay cosas en la vida que simplemente no se pueden reparar. Hay momentos en que es preciso demoler lo que está podrido y construir de nuevo, con nuevas bases, nuevas esperanzas. Después de aquel almuerzo familiar, donde Vanessa se deleitó en ridiculizarme como si yo fuera una antigüedad inútil, algo fundamental cambió dentro de mi cabeza. Yo había soportado demasiado, me había callado más de lo que debía, pero no nací para ser invisible. Y si mi propio hijo había olvidado lo que significaba la palabra respeto, entonces me tocaba a mí, a su padre, recordárselo. No con gritos, no con violencia, sino con hechos, con actitudes concretas que hablaran por sí solas. Lo primero que hice, con una determinación renovada, fue revisar mis papeles. Saqué de una caja de madera, cuidadosamente escondida bajo la cama, una carpeta plástica que guardaba toda mi vida en documentos.
mi acta de nacimiento, mi documento de identidad, mi registro de persona física, extractos bancarios y, claro, la copia de la escritura de la casa. Allí estaba, en letras claras, incuestionable, propiedad compartida entre Eliseo Rentería y Adrián Rentería. Aquella casa no era solo de ellos, era mía también, aunque ellos hubieran convenientemente olvidado ese detalle. Guardé el documento en mi mochila con un cuidado casi reverente, como si fuera un tesoro recién descubierto. Al día siguiente, bien temprano, me dirigí al centro de la ciudad. Me senté frente a una cafetería, pidiendo un pan dulce y un cafecito negro, y esperé pacientemente a que la notaría abriera sus puertas. Quería confirmar lo que ya sabía, tener la certeza inquebrantable de que mi decisión era sólida. Cuando me atendieron, le mostré la escritura al licenciado. Él la examinó atentamente, levantó la mirada por encima de sus lentes y con una voz que me pareció un bálsamo, dijo: «Su Eliseo, usted aún es dueño de la mitad de esta propiedad. Tiene todo el derecho legal de tomar decisiones sobre ella». Le pregunté si podía vender mi parte. «Claro», respondió, «aunque lo ideal sería que llegaran a un acuerdo entre copropietarios. Pero si ellos se niegan, se puede exigir una división judicial. Es más demorado, pero es posible». Salí de allí con una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. El desprecio, antes tan doloroso, ahora parecía menos pesado. Tenía un camino, una claridad que me guiaría. Aquella noche fingí estar más cansado de lo normal, un cansancio que en realidad disfrazaba la efervescencia de una decisión. Me encerré en mi cuarto temprano, apagué la luz y, bajo la penumbra, comencé a escribir, palabra por palabra, con una caligrafía firme que contrastaba con la fragilidad de mi situación. Redacté una carta. No era una carta de despedida, ni una nota cargada de rencor. Era una declaración, un acto de dignidad que yo necesitaba para mí mismo. Adrián, durante muchos años fui tu padre, pero más que eso, fui tu sustento. Te di lo que tuve y lo que no tuve. No escribo esto para que me pidas perdón, ni para que cambies tu forma de ser. Escribo porque ya no puedo, ni quiero, seguir bajo este mismo techo. No soy un estorbo, no soy una carga, y mucho menos soy invisible. Esta casa que pisas no es solo tuya. Trajiste a tu esposa, a tus hijos, pero olvidaste que aquí también hay raíces mías. Y esas raíces hoy deciden crecer lejos. No te preocupes por mí. Me voy con la cabeza en alto. Eliseo. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y la deslicé por debajo de la puerta del cuarto de Adrián, mientras todos dormían. Al amanecer, recogí mis pocas cosas, algunas ropas, un par de libros, mis herramientas de trabajo, mis pocas memorias tangibles. Salí caminando sin hacer ruido, sin mirar atrás, como si estuviera cortando un cordón umbilical que hacía mucho me asfixiaba. Fui a vivir en un cuartito que me alquiló don Rubén, un viejo amigo de los tiempos de obra, que tenía un terreno a la orilla del pueblo con una casita que usaba como almacén. Él me dejó quedarme allí, a cambio de ayudarlo con algunas reparaciones y mantenimiento. No era gran cosa, pero tenía lo más importante: libertad. Con el tiempo libre que me sobró, empecé a reparar muebles, a hacer bancos, a arreglar puertas, cosas que siempre me gustaron hacer. Lo que era terapia pronto se transformó en negocio. La gente empezó a traerme encargos. Una mesita de noche rota, una vieja mecedora, una puerta atascada. Y así, poco a poco, fui llenando mi espacio con herramientas, tablas, serruchos y, más importante, alegría. Mientras tanto, en la casa que un día llamé hogar, las cosas empezaron a apretar. La verdad, como siempre, cobraba su precio. Pocas semanas después de mi partida silenciosa, Adrián vino a buscarme. Llegó una tarde, sin avisar, su coche deteniéndose abruptamente en el camino de tierra que llevaba a mi nuevo refugio. Yo estaba lijando una mesa, bajo la sombra generosa de un laurel antiguo, con el polvo de aserrín cubriendo mis manos callosas, inmerso en la simplicidad de aquel nuevo trabajo. Él bajó del coche, vacilante, y se quedó allí parado, mirándome como si no supiera por dónde empezar, con un aire de quien había perdido el rumbo y el habla. «Papá», finalmente logró balbucear, con la voz ahogada. «¿Qué necesitas?», respondí sin levantar los ojos de la madera, la voz tranquila, pero firme. «Leí tu carta». Él asintió, un gesto débil de quien se siente avergonzado y desorientado. Me imaginé,
No quiero que pienses que no valoro lo que hiciste por mí. Aquellas palabras sonaron vacías, tardías, desprovistas de la sinceridad que tanto busqué durante años. Tarde. Ya lo pensé y ya lo viví, le respondí. La verdad en cada sílaba. Solo que las cosas se salieron de control. Vanessa, ¿sabes cómo es ella? Él intentó echar la culpa, como siempre. Sí, sé cómo es ella, pero más importante, ahora sé cómo eres tú. El silencio que siguió fue pesado, lleno solo por el susurro del viento entre las hojas y el canto melancólico de los grillos. Adrián tragó saliva, con las manos metidas en los bolsillos, una clara señal de su incomodidad. Mira, no vine a pelear. Finalmente continuó, la voz un poco más firme, pero aún cargada de un peso invisible. Vine a proponerte algo, comprarte tu parte de la casa. Así ya no hay más conflictos. Finalmente, levanté la cabeza y lo encaré, mis ojos fijos en los suyos, un intercambio de miradas que atravesó años de dolor y silencio. ¿Quieres comprarme lo que es mío para poder seguir olvidando que existo, papá? Pregunté, la pregunta cargada de todo el dolor y la resolución que había acumulado. Yo te vendo, Adrián, pero no por lo que quieres pagar, sino por lo que realmente vale, y más aún, por lo que valgo. Y así fue. Llevé los papeles a la notaría, el mismo lugar donde, semanas antes, había reafirmado mi propiedad. Evaluamos el valor real de la propiedad, cada centavo de mi sudor, y acordamos la venta de mi parte. Recibí mi dinero, firme en mi decisión, sin una pizca de arrepentimiento. No lo usé para viajar o para gastarlo en tonterías. Compré un pequeño terreno en el campo, una casa sencilla, pero rodeada de árboles y un silencio que se convirtió en mi mayor consuelo. Recómenos de cero, sin rencor, pero con la memoria intacta, porque hay cosas que uno no debe olvidar, no para guardar odio, sino para no repetir la historia. Desde entonces, no volví a ver a Vanessa. Y Adrián, solo lo vi una vez más. Él no vino a pedirme perdón, solo quería saber si estaba bien, y eso bastó para que entendiera que él no había cambiado, solo estaba curioso. Yo, por otro lado, sí, cambié. Me hice más fuerte, más firme. Aprendí a no dejar que la nostalgia me atrapara y descubrí que la paz no está en un apellido, ni en una casa, sino en cómo uno aprende a reconstruirse después de ser partido por la mitad. Ahora, cada mañana, me levanto con el suave canto de los pájaros, un sonido que, antes, apenas notaba en medio del bullicio de la ciudad. Tomo mi cafecito negro, caliente y reconfortante, mientras mis ojos se pierden en la inmensidad del monte de enfrente, una vista que me trae una paz indescriptible. Agarro mis herramientas, las mismas que me acompañaron por tantos años de faena, con el mismo placer de siempre. La madera, antes un medio de sustento, ahora un canal para mi alma. Ya no espero llamadas telefónicas que rara vez venían, ni cuento los días con la esperanza de visitas que nunca llegaban, porque entendí que hay padres que dan todo por sus hijos, pero que hay hijos que no dan nada por sus padres. Y en vez de llorar por eso, decidí vivir a mi manera, a mi propio ritmo, y sobre todo, con dignidad. La vida en el campo me enseñó a respirar de nuevo, a sentir el aire fresco llenar mis pulmones. Aunque el aire que respiraba ahora tuviera el olor rústico de la tierra húmeda y la leña quemada, para mí, exhalaba la pura fragancia de la libertad. Ya no necesitaba medir mis pasos, ni ponderar cada palabra antes de decirla. Nadie me pedía que bajara la voz o que no interfiriera en la crianza de los nietos. Nadie me miraba como si fuera un estorbo, una presencia indeseada. Vivía en una casita sencilla, blanca por fuera, con tejas color terracota y un porche de madera que yo mismo levanté con algunas vigas recicladas. Un refugio construido con mis propias manos y mi nueva libertad. El terreno era generoso, repleto de naranjos, algunos nopales, e incluso me di el lujo de sembrar unas calabazas. En aquella tierra no planté solo semillas, planté mi esperanza. Y te digo, cuando uno planta con fe, la vida siempre responde. Pasaron algunos meses desde que vendí mi parte de la casa. Adrián, no hubo pelea legal, no hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo papeles firmados con la frialdad de los números, miradas distantes y un silencio pesado que hablaba más que cualquier palabra. Él no me preguntó dónde iba a vivir, no demostró la menor preocupación por mi destino, solo quería resolver el problema lo más rápido posible, como si yo fuera una molestia a despachar.
No sé si él pensó que yo usaría el dinero para mudarme a un asilo o para pagar el alquiler hasta el fin de mis días. Lo que sí sé es que nunca imaginó que yo aún tendría fuerzas y la voluntad para construir algo nuevo, para empezar de cero. Pero la verdad es que él nunca me miró de verdad, nunca vio la fuerza que residía en mí. Siempre creyó que yo era solo un hombre viejo, olvidando que la vejez, por más que traiga las marcas del tiempo, no mata la dignidad. Una tarde, mientras yo barnizaba un banco de pino, absorto en el trabajo y disfrutando de la sombra fresca de un mezquite, escuché el motor de una camioneta que se acercaba, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. No esperaba a nadie. Me levanté, limpiándome las manos en mi viejo delantal, y allí lo vi. Era Rubén, mi amigo de tantos años, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba más delgado, el rostro chupado y los ojos hundidos, como si la vida le hubiera succionado toda su vitalidad. Bajó del vehículo con lentitud y se acercó con pasos arrastrados, un reflejo del cansancio que cargaba. Eliseo, vine porque supe lo que hiciste, me dijo, y yo, confieso, no entendí al principio a qué se refería. ¿Qué hice ahora? Pregunté. Él respondió, vendiste tu parte de la casa y te fuiste sin hacer escándalo. Eso, compadre, eso no lo hace cualquiera. Se necesita valor. Mi hijo está haciendo lo mismo que el tuyo. Me trata como si yo fuera una carga, un estorbo. Pero yo no tuve tu valor. Yo sigo allí, tragando todo por miedo a quedarme solo. Lo miré con el corazón encogido. Le ofrecí un asiento y le serví un vaso de limonada fresca, preparada en el momento. Él se sentó en silencio y por largos minutos no dijimos nada, solo el sonido de los pájaros y del viento entre las hojas. Después de un tiempo, rompí el silencio. No es fácil, Rubén, le dije, pero es peor quedarse donde uno ya no es querido. El silencio pesa más que la soledad y llega un momento en que uno tiene que decidir vivir como sombra o volver a ser luz, aunque sea lejos. En ese día, Rubén, con los ojos llenos de lágrimas por un dolor que yo conocía bien, me pidió que lo ayudara a hacer lo mismo, a encontrar su propia libertad. Lo acompañé a revisar sus papeles, un proceso que para muchos es burocrático, pero para nosotros era un camino hacia el redescubrimiento de la dignidad. Fui con él a consultar a un abogado. Le mostré cómo yo había comenzado de nuevo con tan poco, pero con la cabeza en alto, sin arrepentimientos. Mi intención no era empujarlo a una decisión, sino encender en él la llama de la esperanza, probar que la vida, incluso para los más viejos, aún guarda la posibilidad de un nuevo comienzo, de un reencuentro consigo mismo. La semana siguiente, para mi inmensa alegría y alivio, Rubén se mudó a una cabañita cerca de la mía, una señal de que había encontrado el valor que yo tanto deseaba para él. Nos turnábamos para preparar el desayuno, un ritual sencillo que sellaba nuestra nueva amistad. Él cocinaba su famoso chicharrón en salsa verde y yo preparaba mi caldo de pollo con elotes. Nos reíamos, conversábamos durante horas sobre los más variados temas y, por las tardes, nos sentábamos juntos a ver el atardecer, un café en la mano, observando los colores vibrantes del cielo pintar el horizonte. Éramos dos viejos reconstruidos, y eso, por sí solo, era más que suficiente. Pero la vida, como un río que nunca sigue un curso lineal, siempre nos reserva sorpresas. Justo cuando piensas que todo se ha estabilizado, que la calma finalmente ha llegado, algo inesperado surge para mover el suelo bajo tus pies, para probar la solidez de lo que has construido. Una mañana, mientras yo arreglaba una cerca oxidada que un vecino me había pedido reparar, un objeto inesperado llamó mi atención. Era una carta, sin remitente, metida debajo de la puerta de mi pequeño refugio, doblada en cuatro. La abrí con una desconfianza natural, y mi corazón dio un salto al reconocer la caligrafía. Era de Adrián. Papá, no te escribo para molestarte. Solo quiero decirte que las cosas no están bien. Desde que te fuiste, la casa se volvió un caos. Vanessa pelea con todo el mundo. Los niños preguntan por ti, pero no sé qué decir. Me siento vacío, y aunque sé que no tengo derecho a pedir nada, me gustaría verte, hablar, escucharte, aunque sea una vez. Leí la carta 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque no sabía qué sentir. Era la primera vez en años que mi hijo me decía que quería escucharme,
pero no estaba seguro si era un sentimiento genuino o si había algo más detrás de aquellas palabras. Por dentro, mi corazón se dividía entre el padre que aún lo amaba y el hombre que ya había aprendido a vivir sin él. Guardé la carta en el cajón, junto a mis herramientas. No respondí, no fui, no lo llamé, porque a veces el silencio también es una respuesta, una que duele, pero que enseña. Pasaron otras semanas y Rubén y yo continuamos con nuestra rutina pacífica. Cada vez más gente venía a buscarme con encargos, lo que era una buena señal de que mi trabajo era valorado. Una señora me pidió que hiciera un altar de madera para su esposo fallecido. Un joven me trajo una bicicleta vieja que había sido de su abuelo para restaurar. Y yo, entre cada clavo y cada lija, sentía que recuperaba pedazos de mí que pensé haber perdido para siempre. Una noche, mientras observábamos el cielo estrellado del campo, Rubén me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensativo, reflexionando sobre los años pasados. No de todo, quizás de haberme callado tanto durante tantos años, de haber dejado que me trataran como si no tuviera voz. Pero, con firmeza, completé. Pero no me arrepentía de haberme ido, porque al irme, me reencontré conmigo mismo. Rubén asintió, miró el cielo estrellado y dijo algo que se me quedó grabado. A veces es preciso irse para volver a ser uno mismo. Y si el camino duele, que duela, pero que no nos mate. Aquella noche, dormí con el alma serena, y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no había gritos, ni miradas de desprecio, ni cuartos oscuros, solo un campo abierto, el sol poniéndose detrás de las colinas, y mis manos fuertes y vivas, construyendo algo nuevo. Era curioso cómo el silencio del campo tenía el poder de permitirme escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. El suave roce del viento en los arbustos secos, el chasquido de la madera cuando el sol del mediodía golpeaba fuerte, e incluso el canto rítmico de los grillos, que parecía una melodía de fondo, todo se convertía en parte de una sinfonía natural. Con el paso del tiempo, esos sonidos ya no eran solo ruidos. Se convirtieron en parte de mí, una extensión de mi propia existencia. Me despertaban al amanecer, me acompañaban en mis tareas diarias y me arrullaban suavemente durante las noches. Y en medio de esa calma, mi corazón, antes tan lastimado, empezaba a encontrar respuestas para preguntas que, en el pasado, dolían demasiado para ser siquiera pensadas. Era un proceso de curación silencioso, impulsado por la propia naturaleza. Ya habían pasado más de 5 meses desde que salí de la casa de Adrián. No tuve más noticias de él después de aquella carta que dejé sin respuesta, y tampoco busqué saber. Rubén, mi amigo y confidente, solía traerme algunas informaciones del pueblo, cosas que oía aquí y allá. Me contaba que Vanessa seguía altiva, con la misma arrogancia de siempre, y que los niños ahora eran cuidados por una joven niñera, pues la señora ya no soportaba el ruido de la casa. Mencionó también que Adrián había renunciado a su trabajo, que andaba hundido en deudas y que su temperamento se había vuelto aún más frío con todos a su alrededor. Yo escuchaba todo con atención, pero no comentaba. Aprendí a no opinar sobre aquello de lo que uno ya no forma parte, porque hay heridas que cicatrizan mejor si no son tocadas, si son dejadas en paz para que el tiempo haga su trabajo. Una mañana, mientras lijaba un banco grande que me habían encargado para una escuela rural, un hombre joven, de unos 35 años, con sombrero de paja y botas sucias de tierra, se acercó. Me saludó con respeto, como se saluda a los mayores en los pueblos antiguos, y me pidió un momento para conversar. Le ofrecí un asiento en la sombra, le serví agua fresca, y él se presentó como Matías, diciendo que vivía a unos kilómetros de allí y que había oído hablar de mi habilidad con la madera. Me contó que necesitaba a alguien que lo ayudara a construir unos muebles rústicos para una pequeña posada que él y su esposa planeaban levantar. Yo asentí, lo escuché con atención y acepté el trabajo con gusto. Él me pagó un adelanto modesto y a partir de ese día comencé a ir a su terreno 3 veces por semana, ayudándolo a diseñar las estructuras y guiándolo en los cortes. No era un trabajo por necesidad, era algo más profundo. Me sentía útil, parte de algo nuevo, un eslabón importante en un proyecto que nacía de la esperanza. Con Matías y su esposa, Emilia, nació una especie de vínculo silencioso, construido sobre la base del respeto mutuo y la simplicidad.
Nunca me preguntaron sobre mi pasado, ni yo sobre el de ellos, pero había un respeto genuino, una alegría descomplicada y, sobre todo, gratitud. Cada vez que llegaba, me recibían con café caliente y tortillas hechas a mano, un pequeño gesto que calentaba mi alma. Y cuando terminábamos el trabajo del día, nos sentábamos bajo la sombra de un ciruelo, compartiendo historias sin prisa, sin la necesidad de llenar el vacío con conversaciones superficiales. Ellos me escuchaban como si mis palabras tuvieran un valor inmenso, como si cada frase fuera un tesoro. Y eso, después de tanto tiempo siendo ignorado y desvalorizado, era como un bálsamo para mi alma, una medicina que curaba las heridas invisibles que el desprecio había dejado. Un día, mientras le enseñaba a Matías cómo encajar dos piezas de madera sin necesidad de clavos, él me miró con una seriedad inesperada y me hizo una propuesta que me tocó profundamente. Don Eliseo, dijo, si usted quisiera, podría quedarse aquí con nosotros. Podríamos hacerle un cuarto bonito para usted, con su propio baño, y usted tendría su espacio. No le faltaría nada. Sé que vive solo allí en el monte, y bueno, no es por metiche, pero a veces uno necesita compañía. Me quedé en silencio, no por ofensa, sino por la pura emoción que la propuesta me causó. No esperaba tanta gentileza. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa, un bálsamo en medio de tantas heridas. Le agradecí de corazón y le dije que lo pensaría, pero por dentro sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía, la certeza de que aún existían personas buenas en el mundo, personas que no te miden por la edad, ni por tu cuenta bancaria, sino por tu historia, por tu trabajo, por tu presencia. Aquella noche, al regresar a mi casa en el campo, me senté en el porche con una taza de atole caliente y observé el cielo estrellado, un manto negro salpicado por miles de luces distantes. Recordé cuando Adrián era niño y se sentaba a mi lado a mirar las estrellas, preguntando por qué brillaban, por qué algunas eran más grandes. Yo inventaba historias. Le decía que eran faros que cuidaban de los abuelos que ya se habían ido. Él se reía con esa risa limpia de los que aún no saben lo que es traicionar. Me pregunté en qué momento esa luz se apagó en él. ¿Fue mi culpa? ¿Fui muy duro? ¿Muy blando? ¿Fallé como padre? Esas preguntas venían a veces como olas, y yo aprendí a dejarlas pasar, a no aferrarme a ellas. No se trata de tener todas las respuestas, sino de no dejar que las preguntas te roben la paz. Poco tiempo después, la vida me presentó una lección más, esta vez a través de la fragilidad de mi amigo. Rubén enfermó. Empezó con una tos seca que no se le quitaba, persistente, preocupante. Lo llevé al centro de salud y el médico fue claro. Era algo serio, posiblemente cáncer. Los exámenes, las radiografías, todos los procedimientos que siguieron, lo dejaron cada vez más débil. Empezó a consumirse, perdiendo el apetito y el buen humor, una sombra del hombre fuerte que yo conocía. Pasaba los días recostado, con los ojos cerrados, como si estuviera repasando toda su vida en silencio, reviviendo recuerdos que solo él podía ver. Yo lo cuidaba como podía, con la devoción de un hermano. Le preparaba caldos ligeros, leía en voz alta los periódicos viejos que llegaban y le ponía música suave. Él no tenía familia cercana, solo un sobrino en otra ciudad que nunca lo visitaba. Yo me convertí en su única compañía, su único lazo con el mundo exterior. Una tarde, mientras le acomodaba la almohada, Rubén me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y con la voz entrecortada por la debilidad, dijo, «Gracias, Eliseo, por no dejarme solo, por no soltarme como me soltaron. Lo que hiciste con tu hijo fue valiente, y lo que haces conmigo ahora es más valiente aún». Tuve que contenerme el nudo en la garganta. No soy de llorar delante de nadie, pero esta vez necesité esconderme. Entré al baño y dejé que el agua de la ducha se mezclara con mis lágrimas, una forma silenciosa de desahogar el dolor y la emoción que aquellas palabras habían despertado en mí. Rubén murió 2 semanas después, en su cama, tranquilo, como quien cierra un ciclo de paz. Me tocó a mí hacer los trámites, hablar con el municipio, con el cementerio. Lo enterramos bajo una higuera, con una cruz simple que yo mismo tallé. Nadie más fue, solo yo. Y aún así, no fue un entierro triste, fue digno, un adiós honroso a un hombre que encontró la paz. Tras su muerte, la casa se volvió más silenciosa,
más vacía. Y aunque yo continuaba con mi trabajo, con mis encargos, sentía que algo faltaba, un vacío que ni siquiera el oficio lograba llenar. Comencé, entonces, a pensar en la propuesta de Matías, no porque necesitara un cuarto nuevo, sino porque entendí que la vida no se vive solo para sobrevivir, sino, y principalmente, para compartir. Así, con el corazón ligero, comencé a arreglar mis pocas cosas. Dejé mi casa limpia y organizada, con la llave sobre la mesa, para un joven del pueblo que andaba buscando un lugar para vivir. No le cobré alquiler, solo le dije, solo cuida este lugar como si fuera tuyo y no olvides respetar la memoria que aquí quedó. Me mudé a la posada de Matías y Emilia. Me dieron un cuarto con ventanas grandes que permitían la entrada del sol y del aire fresco, y un jardín al lado, un pedacito de naturaleza solo para mí. Pusieron una mecedora en el porche, una invitación silenciosa al descanso, y reservaron un espacio para mis herramientas, mostrando que mi trabajo y mis pasiones eran bienvenidos allí. Me integraron como uno más de ellos. Me hicieron sentir familia sin decirlo. Y ah, eso valía más que cualquier apellido, más que cualquier lazo de sangre. De aquel nuevo rincón, comencé a reconstruir no solo muebles, sino también mi propia historia, porque entendí que uno no está viejo cuando cumple años, sino cuando deja de soñar. No se necesitaba mucho para sentirse en paz. Bastaba con que el viento entrara por la ventana al amanecer, con que el aroma del café recién hecho se mezclara con el de la tierra mojada. Bastaba con que alguien te saludara por tu nombre, sin esperar nada a cambio. En aquella pequeña posada de adobe blanco y columnas de madera oscura, donde Matías y Emilia me habían abierto las puertas sin condiciones, encontré algo que no esperaba volver a sentir: pertenencia. Ya no era el viejo que estorbaba en la casa de mi hijo. Ya no era un mueble olvidado en un rincón oscuro. Allí yo era Eliseo, el maestro carpintero, el que sabía cómo hacer que una silla dejara de rechinar, el que podía mirar una tabla torcida y saber con qué cepillo corregirla. Yo era útil, y más que eso, era visto. Todas las mañanas, Emilia me dejaba una taza de atole humeante sobre la mesa de trabajo, acompañada de una sonrisa y una frase amable que calentaban el corazón. Matías, antes de clavar la primera viga de cada nuevo proyecto, siempre me pedía consejo, un gesto que me hacía sentir valorado y esencial. Y los huéspedes, al verme lijando madera en el patio, me saludaban con una curiosidad genuina. Algunos incluso me pedían que les contara historias del pueblo, de cuando no había luz eléctrica, de cuando la gente se sentaba afuera a ver las estrellas. Yo les contaba sin prisa, sin adornos, solo la verdad desnuda y cruda, con esa cadencia lenta que solo quien ha vivido lo suficiente para saber cuándo callar y cuándo hablar posee. No me sentía un huésped, ni un empleado. Me sentía parte del alma del lugar, y eso, a mi edad, valía más que cualquier título o reconocimiento. Una tarde de cielo anaranjado, de esas que parecen pintar el mundo con colores vibrantes, una familia con dos niñas pequeñas llegó a la posada. Venían de la ciudad buscando descansar del ruido y la agitación, según dijeron. Las niñas corrían y reían por el jardín, escondiéndose detrás de las macetas, con la ligereza y la alegría de la infancia. Una de ellas, la más pequeña, se acercó mientras yo barnizaba una pequeña mesa y me preguntó con una voz curiosa e inocente: ¿Usted es el abuelo de aquí? Sonreí. Nadie me hacía una pregunta así desde hacía años. Respondí: No, mi hija, no soy abuelo de nadie, pero si quieres, puedo contarte cuentos como los abuelos. A partir de ese día, venían todas las tardes a sentarse conmigo. Yo les contaba historias de cuando yo era niño, de cómo cruzábamos ríos con puentes de tablas, de cómo jugábamos a la rayuela con piedritas. Me escuchaban con los ojos brillantes, como si estuvieran viendo una película antigua, y yo sentía que algo dentro de mí se curaba. Una noche, después de la cena, Matías me invitó a sentarme con él en el porche, bajo la luz suave de las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Tenía una botella de tequila artesanal y dos vasos, y brindamos en silencio, la complicidad en nuestras miradas dispensando palabras. Entonces él me miró y dijo: Don Eliseo, ¿sabe que usted cambió este lugar? Usted trajo algo que no se ve, pero se siente. Lo miré con duda, una mezcla de sorpresa y gratitud. Desde que usted llegó, la gente pregunta por usted. Los huéspedes lo buscan.
Dicen que la posada se siente diferente, como más viva, y yo también lo siento. No supe qué responder. Solo le di una palmada en el hombro y levanté el vaso, un gesto simple que expresaba más que cualquier discurso. Pero como suele pasar cuando uno piensa que todo se arregla, la vida vuelve a poner a prueba lo que uno ha construido. Y esta vez vino en forma de una camioneta gris que se estacionó frente al portón de la posada, una mañana de miércoles. Yo estaba barriendo el taller cuando vi a Adrián bajar del coche. No lo reconocí de inmediato. Estaba más delgado, el rostro cansado, los ojos apagados, como si la vida le hubiera succionado toda su vitalidad. Se vestía de forma sencilla, con la camisa arrugada y la mirada baja. Caminó hacia mí con pasos lentos. Me saludó sin voz, con solo un gesto de cabeza. Yo permanecí inmóvil, con la escoba en las manos, observando aquella figura que un día fue mi hijo. «Papá», finalmente dijo, la voz casi inaudible. No sabía si debía venir, pero no tengo a dónde más ir. No respondí, no porque no quisiera, sino porque dentro de mí algo se revolvía. No era odio, tampoco pena, era decepción seca, esa que ya no arde, solo pesa. Vanessa me dejó, se fue con otro, me quitó la casa, los niños, todo. Me desalojaron con una orden, me quedé sin trabajo, sin rumbo. Y entonces pensé en usted, en que quizás aún habría una oportunidad de que me escuchara. Lo miré y vi en él al niño que cargaba sobre mis hombros cuando se dormía viendo los fuegos artificiales. Vi al joven que lloró cuando su perro murió. Vi también al hombre que me tiró al fondo de su casa como si yo fuera una vergüenza. ¿Y qué quieres, Adrián?, pregunté, mi voz tranquila y controlada. Solo hablar, oír tu voz, saber si me odias, saber si puedo quedarme unos días. Respiré hondo, miré el suelo de tierra, pensé en Emilia, en Matías, en las niñas que me llamaban abuelo. Pensé en Rubén, que murió solo. Pensé en mí, en quien renació lejos del ruido. Aquí no hay cuartos vacíos, le dije, mi voz cargada de una verdad que no era cruel, pero era firme. Pero si quieres, puedes sentarte. Se sentó en el escalón de piedra, en silencio. Nos quedamos así un buen rato, sin hablar, solo el sonido de los pájaros, del viento y de los ecos de recuerdos. Aquella tarde le preparé un plato de arroz con huevo, no como un padre que recibe a un hijo con los brazos abiertos, sino como un hombre que ve a otro hombre derrotado, sin fuerzas, buscando un aliento. Comió despacio, sin levantar los ojos del plato, cada bocado cargado de un peso invisible. No pidió nada más. No expresó gratitud, solo la quietud de quien acepta lo poco que se le ofrece. Al caer la noche, se despidió. Dijo que seguiría su camino, que solo quería verme una vez más, como si necesitara una última confirmación de mi existencia. Le estreché la mano, un apretón firme, pero sin el calor de un abrazo, porque entendí que había una distancia entre nosotros que ya no podía ser llenada. Cuando se fue, me senté en mi banco de trabajo, encendí la lámpara de aceite y miré mis manos. Habían envejecido, sí, pero seguían firmes, capaces. No temblaban, no dudaban. Y entendí en ese momento que había algo más fuerte que el rencor, la certeza de haber hecho lo correcto. No le deseé mal, pero tampoco le ofrecí cobijo, porque a veces el amor también sabe decir no. Y aquella noche dormí tranquilo, porque no se trataba de venganza, se trataba de respeto. Y el respeto, cuando se recupera, no se negocia. Después de la visita de Adrián, la vida en la posada continuó como si nada hubiera pasado. Un flujo continuo y sereno. Él no volvió y yo tampoco pregunté por él. No me quedé esperando un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Lo que él tenía que decirme ya lo había dicho, aunque llegara tarde, y lo que yo tenía que ofrecerle, lo ofrecí en forma de un plato de comida caliente, de un asiento en la sombra, de una despedida sin palabras duras. Fue suficiente, más de lo que él me había dado cuando yo necesitaba un techo, una voz, una mano amiga. Los días volvieron a su ritmo tranquilo. Los huéspedes iban y venían. Algunos me pedían que les enseñara a usar la sierra. Otros simplemente se sentaban a observarme trabajar, como si mirar mis manos sobre la madera les contara una historia. Emilia seguía dejándome a tole por las mañanas, y Matías me pedía consejo cada vez que tenía una nueva idea para construir algo. Yo no me sentía un huésped ni un empleado. Me sentía parte del alma del lugar, y eso, a mi edad, valía más que cualquier título. Pero hubo algo que no volvió a ser igual después de aquella visita.
Un cambio sutil, pero profundo, que se instaló en mí. No era tristeza, era más una claridad que antes no poseía, una certeza inquebrantable de que había llegado al otro lado del río, del puente, un hito irreversible en mi jornada. Ya no cargaba expectativas, ni esperaba que las cosas cambiaran por un milagro, ni que alguien viniera a pedir disculpas. Y esa ausencia de espera, paradójicamente, me hizo sentir más ligero, como si hubiera soltado una mochila pesada que cargué en la espalda durante años, una carga que finalmente se deshizo en el aire. Estaba en paz. Una mañana, mientras caminaba al pueblo para comprar clavos y barniz para mis trabajos, me crucé con doña Tomasa, una mujer que conocía desde hacía décadas, comadre de mi difunta esposa. Ella me miró, una mezcla de sorpresa y alegría en su rostro, y me dijo que me veía diferente, más viejo, le dije, con una sonrisa ligera. No, más vivo. Sus ojos lo muestran, Eliseo. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que vivía en una posada, ayudando con la carpintería, que estaba tranquilo, que no me faltaba nada. Ella asintió y me sujetó del brazo con cariño. Qué bueno, de verdad, porque usted siempre dio tanto por los demás. Ya era hora de que se diera algo a sí mismo. Aquellas palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso. Pensé en lo poco que uno se permite recibir cuando ha pasado la vida entera dando. Nos enseñan que ser fuerte es aguantar, ceder, sacrificarse. Pero nadie nos dice que también hay fuerza en decir, ya basta, en cuidar el propio corazón, en dejar de mendigar cariño. Aquella tarde, mientras barnizaba una mecedora, sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era una emoción rara, parecida a la gratitud, pero más profunda, más arraigada. Me quedé quieto un momento, respirando hondo, sintiendo el aire puro del campo llenar mis pulmones. Miré el cielo, las montañas a lo lejos, el verde intenso del campo, y dije en voz baja, casi un susurro, gracias por no haberme soltado, por seguir dándome días como este. Era una plegaria, un agradecimiento a la vida que, a pesar de todo, insistía en ofrecerme belleza y propósito. Algunos días después, una pareja de ancianos llegó a la posada, don Rogelio y su esposa Marta. Él caminaba apoyándose en un bastón, y ella usaba un sombrero enorme que la protegía del sol, un accesorio que parecía una extensión de su propia gentileza. Desde que llegaron, noté algo distinto en ellos. No hablaban mucho, pero se daban la mano todo el tiempo. Se miraban con esa complicidad que solo tienen aquellos que han sobrevivido juntos a largas tempestades. Me cayeron bien desde el primer momento. Don Rogelio se acercó una tarde a mi mesa de trabajo. Observó en silencio cómo encajaba las piezas de un banco de iglesia y luego dijo, ¿sabes? Yo también trabajé la madera cuando era joven, pero nunca tuve el pulso que tienes ni la paciencia. Lo invité a sentarse. Le pasé un trozo de tela para que lijara conmigo, y allí nos quedamos una hora como dos viejos que se entienden sin mucha charla. Me contó que habían viajado por muchos pueblos buscando un lugar donde pasar sus últimos años, que no tenían hijos, que los hermanos habían muerto, que los amigos se habían alejado con los años. Buscaban algo sencillo, un rincón donde pudieran ver atardeceres tranquilos y sentir que aún valían para alguien. En esa misma noche, con el corazón aún conmovido por la historia de don Rogelio y Marta, conversé con Matías y Emilia. Les conté sobre la pareja, sobre cómo la vida puede ser cruel y solitaria para los más viejos, y les sugerí que quizás podríamos adaptar un cuarto más grande en la posada, con accesos cómodos, con espacio para que don Rogelio pudiera incluso tallar madera, si le daban ganas. No hubo discusión, ni vacilación. En solo 2 días, preparamos un espacio hermoso para ellos, con una ventana que daba al jardín y una hamaca en el porche, una invitación silenciosa a la tranquilidad. Cuando les mostramos el lugar, doña Marta se cubrió la boca con las manos para no llorar. Nunca nadie nos había hecho sentir tan bienvenidos, dijo, la voz ahogada por la emoción. Y así, sin planificación, la posada se transformó en más que un simple lugar de paso. Se convirtió en un refugio para almas cansadas, un puerto seguro donde la dignidad podía florecer nuevamente. Los días se llenaron de pequeños rituales, de momentos que calentaban el alma, desayunos compartidos, tardes de charla bajo la sombra fresca de los árboles, noches de anécdotas y risas que resonaban en el aire.
Los huéspedes que llegaban sentían el calor distinto del lugar. Algunos se quedaban más de lo planeado, otros se iban con lágrimas en los ojos, y todos, sin excepción, se llevaban un pedazo de nosotros en el corazón. Yo, por mi parte, ya no pensaba en Adrián, ni en Vanessa, ni en la casa que un día fue mía. No porque los odiara, sino porque habían dejado de ocupar espacio en mi presente. Mi mente estaba llena de otras cosas, de proyectos por terminar, de leña por cortar, de pan que hornear con Emilia, de música vieja que don Rogelio ponía en una radio de pilas que guardaba como tesoro. Un día, mientras escribía en un cuaderno que hacía tiempo no tocaba, me di cuenta de algo. No era solo que mi vida había cambiado, era que yo había cambiado. Ya no era un hombre esperando justicia, ni un padre esperando cariño. Era simplemente Eliseo, el hombre que decidió volver a empezar y que no se arrepentía. El tiempo tiene una forma curiosa de mostrar sus huellas. No siempre lo hace con arrugas o cabellos blancos. A veces lo hace con una paz que no tenía antes, con una calma que se instala en los huesos, con la certeza de que ya no tiene que correr detrás de nada ni de nadie. Y así me sentía yo, no como un hombre viejo, sino como un hombre completo. Cada mañana, al abrir la ventana de mi cuarto en la posada, sentía el aire fresco del campo saludándome, como un viejo amigo que me recibía de vuelta a la vida. Era una invitación silenciosa para un día más de paz y propósito. Me sentaba en el porche, con mi taza de café caliente en las manos envejecidas y la libreta que se convirtió en mi confidente reposando en mi regazo, y allí, bajo la luz suave del amanecer, yo escribía. No eran poemas elaborados, ni cartas destinadas a alguien específico. Eran pensamientos sueltos, recuerdos que brotaban del alma, frases que me venían a la cabeza como si alguien las dictara desde dentro de mí. Un flujo constante de reflexiones sobre la vida que había vivido y la que estaba construyendo. Nunca me consideré un escritor, ni mucho menos, pero comencé a escribir porque sentía que todo lo que estaba viviendo, cada emoción, cada lección aprendida, no debía desaparecer sin dejar un rastro, sin ser compartido con aquellos que quizás pasaran por algo similar. Don Rogelio, que ahora vivía con nosotros en la posada con su esposa Marta, a menudo me acompañaba en este ritual matutino. Él se sentaba a mi lado, el bastón entre las piernas, sin decir nada, solo escuchando el canto de los pájaros u observando el sol posarse suavemente sobre las hojas brillantes del naranjo. Éramos dos hombres que habían perdido casi todo en la vida, pero que, en ese momento, se daban cuenta de que lo tenían todo, porque el todo no siempre es lo que la sociedad define. A veces, el todo es tener una silla cómoda para sentarse, una conversación honesta para calentar el alma, un plato de comida caliente para nutrir el cuerpo y alguien que te llame por tu nombre, sin prisa, sin juicios. Una mañana, la serenidad se rompió cuando Matías vino hacia mí con el rostro serio, una clara señal de que algo importante había sucedido. Pidió que habláramos a solas. Caminamos hasta la parte trasera de la posada, donde guardábamos la madera y las herramientas, un lugar que se había convertido en nuestro refugio para conversaciones importantes. Allí, sin rodeos, me dijo que Adrián había reaparecido, que mi hijo había pasado por el pueblo preguntando por mí, que algunos lo habían visto con una expresión abatida, que hablaba solo y que andaba buscando trabajo, durmiendo en su coche, una imagen dolorosa de decadencia. Sentí un pequeño temblor en el pecho, un eco de un dolor antiguo, pero no dije nada, solo lo escuché, absorbiendo cada palabra. Matías me miró con respeto, como quien pisa terreno delicado, consciente del impacto de sus palabras. Yo no me meto, don Eliseo, pero si usted quiere, puedo decir que no está aquí. Nadie necesita revolver el pasado si ya encontró su paz. Le agradecí su lealtad y también su preocupación sincera, pero le pedí que no negara nada, que si Adrián volvía a preguntar, él debía decir la verdad, que yo estaba bien, que vivía allí, que no necesitaba nada y que no estaba esperando a nadie. Aquella misma tarde, me senté con Rogelio y le conté lo que Matías me había dicho. Él me escuchó con ese gesto de sabiduría silenciosa que poseía. Después, me dijo algo que me dejó pensando el resto del día. A veces, los hijos tienen que tocar fondo para mirar hacia arriba, pero eso no significa que un padre tenga que ser la red que los sostiene cada vez que caen,
porque si no se levantan solos, nunca aprenderán a caminar. Tenía razón. Durante muchos años, yo fui esa red. Aguanté desprecios, silencios, gritos, todo en nombre del amor, todo porque creía que era mi deber como padre. Pero ahora entendía que hay amores que también necesitan límites, que el amor sin respeto se vuelve un hábito, una dependencia, una culpa, y yo ya no estaba dispuesto a vivir así. Aquella noche, a pesar de la gravedad de la situación de Adrián, dormí ligero, pero no inquieto, un sueño de quien ha hecho las paces con sus propias elecciones. Desperté al amanecer con una sensación peculiar en el cuerpo, una especie de expectativa, como si algo importante estuviera a punto de suceder. No era miedo, era una certeza tranquila. Fui al taller, donde mis días cobraban sentido, y comencé a trabajar en una estantería de madera que una señora me había encargado para su cocina. Cuando terminé de lijar la pieza, me senté por un momento a contemplarla. Era sencilla, sí, pero increíblemente firme, con una personalidad discreta que la hacía única. Y de alguna forma, sentí que ella era como yo, quizás no muy llamativa, pero útil, hecha para sostener, para durar, para ser base para otras cosas. Al día siguiente, cerca del mediodía, lo vi de nuevo. Llegó caminando, no en coche, lo que ya era una señal de su nueva realidad. Estaba más delgado, los hombros más encorvados, la barba sin afeitar y los zapatos gastados, un reflejo visible del camino difícil que había recorrido. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como los de alguien que no dormía bien desde hacía semanas. Se detuvo en la entrada de la posada y miró alrededor, vacilante, como si no supiera si debía seguir adelante o regresar. Yo lo observé desde el porche, inmóvil, esperando su próximo movimiento. Adrián me vio y su rostro se llenó con una mezcla de alivio y vergüenza. Se acercó con pasos lentos, se quitó la gorra y me saludó con un casi inaudible: «Hola, papá». «No vengo a pedirte nada», dijo de inmediato, la voz ronca. «Solo necesitaba verte, saber si aún estabas vivo, oír tu voz, aunque no me hablaras». Asentí, no porque me conmoviera, sino porque entendí que había dolor en sus palabras. Y aunque ya no era mi obligación cargar con ese sufrimiento, tampoco era mi estilo rechazarlo con violencia. «Estoy vivo y en paz. Eso es todo lo que necesitas saber», le dije, mi voz cargada de una serenidad recién adquirida. Se quedó allí parado, mirando sus propios pies, como si buscara respuestas en la tierra. Luego me miró. «¿Puedo sentarme un momento?» «Aquí no se le niega una silla a nadie», respondí, una invitación a la humanidad que aún nos unía. Él se sentó, no frente a mí, sino a mi lado, en otro banco, como si supiera que había una distancia entre nosotros que ya no podía ser cruzada. Nos quedamos allí por unos minutos, y él comenzó a hablar. Me contó cómo Vanessa lo dejó, cómo ella se fue con otra persona, cómo él perdió la casa porque nunca terminó de pagar los préstamos, cómo sus propios hijos dejaron de buscarlo. Dijo que, al principio, me culpó por todo, que se sentía abandonado, pero con el tiempo, él finalmente entendió que me había abandonado mucho antes, que yo no lo había dejado, que yo solo me fui cuando no había más espacio para mí en su vida. Lo escuché, sin interrumpir, sin asentir, sin reprobar. Solo lo dejé hablar, pues sabía que él no venía a buscar perdón. Venía a soltar lo que no se atrevió a decir antes, un desahogo tardío de un alma en ruinas. Cuando terminó, me levanté y le ofrecí un vaso de agua. Él lo tomó con las dos manos, como quien agarra algo sagrado. Bebió en silencio. «Gracias», susurró. «Compadre», fue lo único que le respondí, un término de compañerismo que, en ese momento, era lo máximo que podía ofrecer. Se levantó, me miró a los ojos y vi en él algo que no había visto en mucho tiempo: humildad, no piedad, no súplica, sino una humildad sincera, desprovista de artificios. Asintió con la cabeza, se puso la gorra y partió por el mismo camino por donde llegó. No lo llamé, no le pedí que volviera, no lo abracé, porque entendí que hay despedidas que no necesitan palabras, que hay lazos que no se rompen, pero que tampoco se unen de nuevo. Solo cambian de forma, se convierten en recuerdos, y algunos recuerdos duelen, pero también enseñan. Aquella noche me senté con Emilia y Matías en el porche de la posada, compartiendo pan dulce y café. Un momento de quietud y complicidad. Me preguntaron si estaba bien. Yo dije que sí, porque lo estaba, porque había visto a mi hijo.
Había escuchado lo que necesitaba oír y no sentía rencor, tampoco alivio, sentía paz. Una paz que no vino de él, que vino de mí. Y eso, a esta altura de la vida, valía más que cualquier perdón tardío. Después de aquel encuentro con Adrián, algo se acomodó dentro de mí. No puedo explicarlo con exactitud, porque no fue alegría, ni tristeza, ni rabia. Fue una especie de asentamiento interno, como cuando un mueble pesado finalmente encuentra el lugar exacto en una sala, llenando el vacío de forma perfecta. Yo no necesitaba más explicaciones. Ya no esperaba nada de él, y al mismo tiempo, tampoco le debía nada. Lo que me correspondía, ya lo había cobrado con años de esfuerzo, con silencios tragados, con puertas cerradas y con aquella caminata silenciosa hasta mi nuevo comienzo. Él no me debía nada, porque todo lo que se rompe entre un padre y un hijo deja de ser deuda. Se vuelve historia, y la historia, por más dolorosa que sea, no se corrige, se acepta. Los días en la posada siguieron su curso tranquilo. Las estaciones empezaban a cambiar, trayendo consigo nuevas sensaciones. El calor del verano disminuía gradualmente, y el aire adquiría un olor diferente, presagiando la llegada del otoño. Los árboles soltaban sus hojas secas, pintando el suelo con tonos de marrón y dorado, y los pájaros, como en despedida, cantaban de otro modo, en melodías más suaves. Había algo en el ambiente que anunciaba renovación, aunque los rostros a mi alrededor fueran los mismos. Emilia continuaba con su rutina sagrada de pan casero, cuyo aroma se esparcía por la posada todas las mañanas, una invitación irresistible al café. Matías, siempre con la mente llena de planes, andaba con nuevas ideas para ampliar el ala norte de la posada, una señal de que la vida y el trabajo seguían adelante. Los huéspedes, como en un ciclo constante, iban y venían, dejando siempre una historia, una frase marcada, una foto colgada en el pizarrón del pasillo, pequeñas marcas de su paso por aquel refugio. Rogelio, cada vez más cansado por la edad, echaba largas siestas en la hamaca, y Marta lo cubría con esa delicadeza que solo poseen aquellos que han amado toda la vida, un cuidado que trasciende palabras. Yo seguía con mis manos ocupadas en la madera y con mi cabeza cada vez más limpia de rencores, un alivio que me permitía vivir plenamente el presente. Una mañana, mientras yo encajaba una estantería en la cocina comunitaria, Emilia se acercó con una expresión seria, una ligera arruga en la frente que indicaba una conversación importante. Me ofreció un vaso de agua fresca y poco después, con un tono cuidadoso, reveló que había algo que quería preguntarme desde hacía tiempo. La miré con curiosidad, pues Emilia no era de rodeos, pero siempre actuaba con respeto. Don Eliseo, ¿usted ya pensó en escribir su historia? La pregunta me tomó por sorpresa. Respondí que, de vez en cuando, anotaba algunas cosas en mi libreta, pero que no era escritor, ni de lejos. Ella insistió, con una convicción que me hizo parar para escuchar. Me dijo que lo que yo contaba por las tardes, lo que compartía con los huéspedes, lo que enseñaba con mis silencios, todo eso merecía ser escrito, que había muchas personas que necesitaban escuchar historias como la mía, quizás no para cambiar sus vidas, pero sí para comprenderlas, para encontrar en ellas un eco de sus propias penas y superaciones. Lo pensé, no por vanidad, sino por una duda genuina. ¿Tendría sentido revivir todo aquello, esta vez con palabras en el papel? ¿Sería necesario abrir aquellas puertas ya cerradas, solo para que otros miraran dentro? Pero entonces recordé cuántas veces, en silencio, había deseado haber escuchado una historia como la mía cuando estaba en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces habría agradecido que alguien me dijera, no estás solo? Entonces decidí hacerlo. Tomé mis viejas libretas, aquellas que usaba para anotar ideas de carpintería, listas de compras, frases sueltas que me venían a la mente. Comencé a escribir sin un orden aparente. A veces empezaba por el final de la historia, otras veces por el medio, y en ciertos momentos me detenía en escenas que ni recordaba que tenía guardadas en la memoria. No escribía todos los días, pero todos los días pensaba en lo que quería contar. Y cuanto más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no era solo mía. Se había convertido en la historia de muchos que fueron dejados de lado, de tantos padres que dieron todo, sin recibir siquiera una migaja de gratitud. Era la historia de aquellos que se levantaron solos, no para probar algo a alguien,
sino porque permanecer caído ya no era una opción, ya no tenía sentido lamentarse. Una tarde de lluvia suave, Rogelio se sentó conmigo y me pidió que leyera algunas páginas de mi manuscrito. Le entregué un cuaderno, pensando que se adormecería a la mitad, pero él lo leyó todo, lentamente, con sus gafas grandes y sus dedos manchados por el tiempo. Cuando terminó, me miró con los ojos llorosos y dijo, «Esto no es solo un testimonio, es un mapa para los que están perdidos. Tienes que terminarlo». Aquellas palabras me dieron un nuevo impulso, una fuerza renovada. Comencé a dedicar más tiempo a la escritura, a organizar los capítulos, a corregir las frases, a leer en voz alta para escuchar el tono. Emilia me ayudaba a pasar algunos textos a la computadora. Matías me enseñó cómo guardar los archivos de forma segura, e incluso un huésped que era editor me ofreció algunas sugerencias valiosas. Sin buscar, sin pretender, lo que era una escritura íntima se transformó en un proyecto colectivo. Todos querían que la historia de Eliseo viera la luz. Y así fue. Un año después de haber llegado a la posada, terminé mi libro. Lo titulé Cuando el hijo olvida al padre. No porque buscara señalar con el dedo a Adrián o a cualquier otro hijo, sino porque esa frase representaba el dolor y la realidad de muchos que, como yo, se vieron olvidados. Imprimimos pocas copias en una encuadernación del propio pueblo, con un cuidado artesanal. Lo colocamos en una estantería sencilla en la posada, con un cartelito hecho a mano que decía, «Una historia real, una historia de nosotros». El primer ejemplar, con la tinta aún fresca, se lo entregué a Rogelio. Lo guardó como quien guarda un retrato de familia, un tesoro de recuerdos y verdades. El segundo, lo envié sin dedicatoria a Adrián. No supe si lo leyó, ni esperé una respuesta. Solo lo dejé en manos del destino, como si fuera un mensaje en una botella arrojada al mar. Con el paso de los meses, más personas comenzaron a llegar a la posada buscando al Señor del libro. Algunos querían oír en mi propia voz lo que habían leído en las páginas, como si el sonido de las palabras pudiera profundizar la conexión con la historia. Otros venían porque habían sido tocados por una frase específica, por una escena que se parecía a sus propias vidas, o por una decisión que yo había tomado y que los inspiraba. Y yo los recibía a todos con la misma sencillez de siempre, sin pompa, sin pretensiones. No me sentía especial, solo me sentía útil, me sentía escuchado, me sentía vivo. Un día, Emilia, con esa mirada perspicaz que solo ella tenía, me dijo, ¿se da cuenta de lo que construyó, don Eliseo? Y yo le respondí con una sonrisa tranquila, una sonrisa que venía del alma. Sí, un hogar, no un hogar de paredes y techos, sino un hogar de presencia, de respeto, de historias compartidas. Un hogar donde nadie es estorbo, donde nadie se esconde en un cuarto al fondo, donde todos tienen nombre, voz y lugar. Y en ese hogar, finalmente, aprendí que no hay edad para volver a empezar. Había algo muy especial en despertar cada mañana con un propósito, aunque fuera tan simple como alisar una tabla de madera, afilar un cincel o escribir un párrafo más en el libro que se había convertido en mi alma. Cada acto, por pequeño que fuera, tenía un sentido, un significado que llenaba el vacío que antes habitaba en mí. No había ruido de fondo que me perturbara, ni órdenes que cumplir, ni miradas juzgadoras que me hacían sentir disminuido. En la posada, nadie era medido por lo que poseía, por la riqueza material, sino por lo que ofrecía de sí, por su esencia, por su contribución al bienestar de todos. Y eso, para alguien como yo, que había pasado tantos años sintiéndose como un mueble viejo, olvidado en un rincón, era como nacer de nuevo, una oportunidad de redescubrimiento y renovación. La madera, antes solo un oficio, se transformó en una extensión de mí mismo, un medio de expresión de mi propia existencia. Mis manos, aunque arrugadas por las décadas de trabajo, seguían teniendo fuerza y precisión. Y cada cosa que construía, cada banco, cada mesa, cada objeto tallado, era, en realidad, una forma de levantarme una vez más, de reafirmar mi presencia en el mundo. Con el paso del tiempo, la posada comenzó a recibir más personas mayores, almas que, como la mía, buscaban un nuevo comienzo. Algunos llegaban solos, trayendo consigo maletas llenas de recuerdos tristes, una carga de dolores pasados.
La mayoría llegaba en silencio, arrastrando años de abandono, con los ojos cansados de esperar visitas que nunca llegaban, un ciclo de desilusión que yo conocía bien. Emilia y Matías los recibían con ternura, con una gentileza que calmaba el alma. Yo los observaba, y al principio no decía mucho, porque ya sabía lo que era llegar a un lugar nuevo sin saber si sería bienvenido. Pero con el tiempo nos íbamos acercando. Yo los invitaba a sentarse conmigo en el taller, a cortar madera, a hablar de cualquier cosa, y allí, en medio del olor a acerrín y barniz, ellos comenzaban a soltar sus historias, a compartir sus vidas. A veces bastaba con que uno de ellos dijera, yo también tengo un hijo que no me llama desde hace años, para que los demás se sintieran menos solos. Así, sin planificación, la posada comenzó a transformarse. Ya no era solo un lugar de descanso, sino un espacio de reparación, de reconstrucción de vidas. Había tardes en que nos sentábamos 5, 6, hasta 10 adultos mayores en el porche, compartiendo pan dulce, café y silencios que decían más que 1000 palabras. Yo no me sentía líder, ni terapeuta, ni nada parecido. Me sentía hermano de todos ellos, porque compartíamos algo que no se ve en las fotos: el dolor callado de haber sido relegado y también la dignidad de haber seguido adelante. Una tarde, mientras tallaba una cruz de madera para la capilla que Matías estaba construyendo al fondo del terreno, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era la de Adrián. La abrí con calma. Decía pocas líneas. Padre, leí tu libro. Me dolió, me avergonzó, pero también me abrió los ojos. No vengo a pedirte nada. Solo quería que supieras que entendí todo, que me hiciste falta y que lamento no haberlo dicho antes. No lloré, no temblé. Solo cerré la carta y la guardé en el cajón del taller. La dejé allí como parte de los clavos, de las lijas, de la historia, porque aquella carta ya no era para cambiar nada. Era un eco tardío de una voz que, en su momento, se negó a hablar. Y aunque no trajera perdón ni reparación, al menos traía algo más profundo: reconocimiento. Aquella noche dormí con el corazón en calma, no porque Adrián me hubiera escrito, sino porque su carta no me quitó el suelo. No necesitaba su aprobación ni su remordimiento. Mi vida estaba plena sin eso, y esa fue mi verdadera victoria: no haberlo hecho sufrir, no haberle cobrado nada, sino haberme reconstruido sin necesitar su redención. Algunos días después, Matías me llamó con cierto entusiasmo en la voz para mostrarme algo que había recibido. Era una propuesta venida de una editorial independiente, un soplo de esperanza inesperado en el camino que yo estaba recorriendo. Resulta que uno de los huéspedes de la posada, profundamente conmovido por mi historia, había llevado el libro a la ciudad. Se lo mostraron a una pequeña, pero atenta, casa editorial, y se interesaron. Querían publicarlo oficialmente con una tirada mayor. La intención de ellos era hacer una tirada mayor, distribuir el libro en otras posadas rurales, en bibliotecas comunitarias, no por fama o por dinero, que nunca fueron mis motivaciones, sino porque sentían que mi historia tenía el poder de tocar muchos corazones, de ser un faro para aquellos que se sentían perdidos. Me preguntaron si estaría dispuesto a seguir adelante con la publicación, y yo no dudé. Dije que sí, no por ego o vanidad, sino por gratitud. Porque si mi historia, con todos sus dolores y superaciones, pudiera llegar a otros que aún no sabían cómo volver a empezar, entonces valdría la pena cada palabra escrita, cada recuerdo revivido. Firmamos un acuerdo sencillo, desprovisto de grandes formalidades. En poco tiempo, me enviaron las primeras copias impresas, ahora con una portada nueva, un papel más grueso y de mejor calidad, y mi nombre completo en letras doradas: Eliseo Rentería, un nombre que, de repente, cobraba un nuevo significado. Nunca imaginé ver mi nombre allí, en destaque, no como protagonista de una tragedia personal, sino como testimonio vivo de una verdad universal. Con cada ejemplar que llegaba a la posada, Emilia, con su alma gentil, hacía una pequeña ceremonia modesta, un ritual de celebración silenciosa. Colocábamos el libro en un lugar destacado en la estantería del comedor. Comentábamos sobre él con los nuevos huéspedes, y algunos, con una curiosidad dulce, me pedían que lo autografiara. Yo me divertía con la situación. Al fin y al cabo, nunca supe cómo se autografía un libro de verdad. Entonces, con la simplicidad que me era peculiar,
solo escribía, con respeto y esperanza, mi nombre, Eliseo. Una tarde, de esas en que el sol se filtraba entre las nubes con una luz dorada que parecía tocar el alma, don Rogelio se sentó a mi lado con un álbum de fotos en las manos. Me pasó el álbum sin decir palabra, y yo lo abrí, hojeando las páginas. Había fotos de él joven, de su boda, de viajes que había hecho, y al final, una página en blanco, esperando ser llenada. Él me dijo, aquí quiero que ponga una foto suya, Eliseo, porque usted ya forma parte de mi historia. Me quedé sin palabras, con la emoción apretándome la garganta, porque era verdad. Nos habíamos convertido en familia sin darnos cuenta, no por lazos de sangre, sino por cuidado genuino, no por obligación, sino por elección, una telaraña invisible de afecto que nos unía. Poco tiempo después, una joven reportera de una revista regional, llamada Clara, llegó a la posada. Había oído hablar del abuelo de la posada y quería hacer un reportaje. Ella me entrevistó con respeto, sin sensacionalismo. Preguntó sobre mi historia, mi libro, mi vida antes y después de llegar allí. Hablé con franqueza. Le dije que no era un ejemplo de nada, que solo había sobrevivido, como tantos otros, que la única diferencia era que me animé a contar lo que otros prefieren callar. El reportaje salió publicado con el título intrigante, El hombre que reconstruyó su vida con madera y silencio. Aquella nota se difundió rápidamente, siendo muy compartida en las redes sociales. Y aunque yo no entendía nada de Internet o algoritmos, Matías, con su familiaridad con el mundo digital, me mostraba los mensajes que la gente dejaba, cada uno de ellos un hilo de conexión con almas distantes. Me recuerda a mi padre, decía un comentario. Ojalá mi abuelo hubiera escrito algo así, suspiraba otro. Me dio fuerzas para volver a ver a mi padre, confesaba alguien, con el alma a flor de piel. Leía cada uno de aquellos mensajes con humildad, porque entendí que mi historia ya no era solo personal. Se había convertido en una voz prestada a tantos que no sabían cómo expresar lo que llevaban en el pecho. Aquella noche, me senté en el porche, solo, observando la luna llena que iluminaba el campo, escuchando el canto melancólico de los grillos y sintiendo el aire fresco en la piel. Pensé en todo lo que había cambiado, en cómo pasé de ser el viejo escondido en el cuarto del fondo a el abuelo que otros veían como un faro, una inspiración. Yo no busqué esto. Solo quise vivir con dignidad. Pero a veces, cuando uno se mantiene firme y fiel a sí mismo, la vida te devuelve lo que perdiste, no de la misma forma, ni con las mismas personas, sino con nuevas formas de amor y significado. Y allí, en aquel instante de profunda conexión conmigo mismo y con el universo, comprendí que, a veces, lo mejor que puede pasar es ser obligado a empezar de cero. Nunca imaginé que, oscilando entre martillos y clavos, entre la madera vieja que cobraba nueva vida y los silencios compartidos que curaban el alma, terminaría rodeado de tanta gente que no compartía mi sangre, pero compartía mi historia y mis dolores. Con el paso del tiempo, la posada dejó de ser un simple lugar para dormir y se transformó en un refugio real para aquellos que ya no encontraban su lugar en ningún otro rincón del mundo. A veces llegaban hombres con la mirada vacía, mujeres con los hombros caídos, ancianos arrastrando una maleta y un suspiro, y cada uno de ellos, sin importar de dónde venían, encontraba allí un refugio donde podía volver a sentirse persona. Nadie era llamado por su edad, ni por su enfermedad, sino por su nombre. Nadie tenía que pedir permiso para contar su dolor. Y si no querían hablar, bastaba con sentarse cerca, sentir el aroma del pan recién horneado o escuchar el sonido de los cinceles golpeando la madera. Sin necesidad de palabras, sabíamos que todos allí estábamos remendando algo. Mi libro ya había llegado a otros pueblos. Contaban que, en ciertos centros comunitarios, lo leían en voz alta por las tardes, como quien abre una carta que nunca supo cómo escribir. La editorial pequeña que me había apoyado me ofreció publicar una segunda edición, esta vez con algunas reflexiones nuevas que yo había añadido. Dije que sí, pero con una condición, que fuera distribuido gratuitamente en hospitales geriátricos y asilos, para que llegara a quien más lo necesitaba. No me interesaban los aplausos ni los premios. Me interesaba que un viejo sentado en un rincón, como yo estuve alguna vez, pudiera leer mi historia y pensar, no soy el único.
Emilia y Matías, con el cariño que se convirtió en la esencia de aquel hogar, me organizaron una pequeña reunión sorpresa para celebrar los 2 años desde mi llegada a la posada. Fue un almuerzo sencillo, pero lleno de significado, en el jardín florido, con todos los que vivían en la posada y algunos vecinos que con el tiempo se habían convertido en parte de nuestro círculo de afecto. Había música de trío, tamales deliciosos, arroz con leche y muchas risas que llenaban el aire, calentando el alma de todos. Matías, con la voz ahogada por la emoción, me dedicó algunas palabras que me dejaron sin habla. Él dijo que yo no solo había construido muebles en la posada, sino que había ayudado a reconstruir corazones rotos, que con cada banco que yo hacía, cada mesa que yo restauraba, cada cuento que yo narraba a la sombra del porche, les había enseñado algo que no se aprende en las escuelas: el valor del tiempo compartido. Y allí, entre tantos rostros que no eran familia de sangre, sino de alma, entendí que mi mayor herencia ya no estaba en escrituras de inmuebles, ni en testamentos con bienes materiales. Estaba en las personas que, al cruzarse conmigo, decidieron volver a vivir. Algunas semanas después, recibí una última carta de Adrián, esta vez escrita a mano, con una letra un tanto temblorosa, que delataba la fragilidad de su nueva realidad. Él me contaba que se había mudado a otro estado, buscando un nuevo comienzo, y que había conseguido un trabajo como jornalero en un rancho, y que por primera vez en mucho tiempo estaba conociendo el silencio. Él me decía que entendía si yo no quería saber más de él, que no pedía nada, solo quería que yo supiera que estaba tratando de ser un mejor hombre. Leí la carta con calma, como quien lee el final de un libro largo, sin prisa, absorbiendo cada palabra. No respondí. No había necesidad. Mi respuesta ya estaba escrita hacía mucho tiempo en mi forma de seguir adelante, sin rencor, pero con firmeza. Y en mi corazón, aquella historia ya había cerrado su capítulo, sus últimas páginas volteadas con una serenidad que la vida me dio. La vida en la posada siguió su curso, tranquila, llena del sonido de los pájaros y del olor de la madera. Un día, uno de los huéspedes más jóvenes, un muchacho llamado Alonso, me preguntó si yo podía grabar mis historias. Él dijo que quería publicarlas en Internet, que muchas personas allá afuera necesitaban escucharlas con mi voz. Al principio me reí, una risa leve. Le dije que ya tenía mis libretas y mi libro. ¿Para qué más? Pero él insistió. Me explicó que había quien no sabía leer o que prefería escuchar, que mi voz tenía algo que tocaba. Él me convenció. Nos sentamos varias tardes en el taller. Él ponía un micrófono. Yo simplemente hablaba. Contaba anécdotas, pensamientos, consejos, no como un sabio, sino como un hombre que había aprendido en la vida, a veces de la forma más dura, a veces de la forma más suave. Y así, sin saber, me convertí también en la voz de otros que no se atrevían a hablar. Comenzaron a llegar cartas de lugares que yo ni conocía. Un señor de Sonora que me decía que su hijo lo había leído y que, finalmente, lo había llamado, después de 5 largos años. Una mujer de Veracruz que cuidaba a su padre con Alzheimer y que escuchaba mis relatos mientras lo bañaba, diciendo que eso le daba fuerza para no rendirse. Un joven de la capital que se había criado con sus abuelos y me decía: «Usted me recordó al viejo que me enseñó a andar en bicicleta». Eran mensajes que yo no pedí, pero que recibía con el alma abierta, porque entendí que el dolor, cuando se nombra, se transforma, y que mi historia, al ser contada, había comenzado a curar también a otros. Una madrugada, desperté con un leve dolor en el pecho. No era fuerte, pero era diferente, una señal sutil de que algo estaba cambiando. Me senté en la cama, respiré hondo y supe que el momento se acercaba. No sentí miedo. Me vestí despacio, caminé hasta el porche y me senté en la mecedora. El cielo estaba lleno de estrellas, un espectáculo silencioso que me invitaba a la contemplación. Me quedé allí, en silencio, escuchando los sonidos de la noche, la melodía de los grillos, el susurro del viento. No quise despertar a nadie, no quise alarmar, solo quería quedarme un momento más con todo aquello que había construido, con la paz que había encontrado. Cerré los ojos y sentí una paz profunda, la paz de quien ha puesto cada pieza en su lugar. A la mañana siguiente, Emilia me encontró durmiendo en la mecedora, con una libreta abierta sobre mi regazo.
Había escrito unas pocas líneas con letra clara. Si estás leyendo esto, es porque ya crucé el río. No llores, solo sigue adelante, porque la vida no termina cuando partimos, termina cuando dejamos de amar. Me despidieron como yo hubiera querido, con canciones antiguas que arrullaban el alma, con el olor reconfortante de pan caliente, con palabras simples y sinceras. No hubo ataúdes lujosos, ni discursos vacíos y pomposos. Fui enterrado bajo la sombra fresca del guayabo que tanto cuidé, un árbol que daba frutos dulces y que ahora sería mi última morada. Y allí mismo, al lado del árbol, colocaron un banco de madera simple, pero robusto, con una placa que yo mismo tallé y que decía, aquí descansan las manos que enseñaron a volver a empezar. Con el tiempo, aquel banco se convirtió en un lugar de descanso para muchos, un punto de encuentro para almas cansadas. Algunos iban a leer, otros a pensar, otros simplemente a quedarse en silencio, encontrando en la quietud de aquel lugar un refugio. Nadie me olvidó, no porque yo fuera especial, sino porque me permití ser humano, porque hablé cuando tuve que hablar y callé cuando el silencio era más sabio, porque no me rendí, aunque todo parecía indicar que yo ya no tenía lugar, y porque entendí al final de todo que la justicia no siempre viene en forma de castigo, a veces viene en forma de paz. Y es por eso que, después de todo lo que viví, si me dieran la oportunidad de volver atrás, yo volvería a elegir el camino que tomé. Porque el verdadero triunfo no está en ser perdonado por quien te hirió, sino en perdonarte a ti mismo por haber permitido que te hicieran daño y aún así haber tenido el valor de seguir amando.